La nieve y el calentamiento global. Y mira el horizonte otra vez. Lleva sin dormir una semana. A pocos días para que se terminen nuestras vacaciones de invierno, finalmente llegó a la nieve a la cordillera, tras una larga y tensa espera que había generado mal humor, no solamente entre los referentes de los principales centros de esquí que tiene la provincia, sino también entre comerciantes, pescadores, prestadores turísticos y vecinos, dada la importancia que tiene la nieve. Ya los neuquinos lo sabemos, los rionegrinos también, en esta época del año. Con la nieve en la provincia de Neuquén venía pasando algo muy particular hasta el día de ayer. Se generaron complicaciones en las rutas, en los pasos fronterizos, pero no nevaba de manera fuerte e importante sobre los centros de esquí y sobre las localidades, salvo Cabiahue. Ayer, por lo visto, cambió el panorama. En Villa Langostura, Cerro Bayo necesitaba una nevada importante para poder consolidar sus pistas. Se acumularon 30 centímetros de nieve por encima de la cota 1500, permitiendo que haya nieve hasta la base del complejo. Y en la localidad, en Villa Langostura, se acumularon 10 centímetros en zonas bajas y hasta 20 centímetros de nieve en algunos sectores altos de la ciudad. Ya el panorama es mucho más tentador para el turismo. En Chapelco también se contabilizó una acumulación de 30 centímetros de nieve, con lo cual cambió el panorama para los próximos días. Así lo celebró la administración del cerro a través de sus redes sociales. Chapelco había tenido que retrasar su apertura y durante varios días estuvo solo limitado a peatones. Porque no había nieve, no había nieve. En el Cerro Catedral y en San Carlos de Bariloche también nevó y esa nevada trajo bastante alivio a las vacaciones de invierno. A las 6 de la mañana de ayer ya se registraba en la ciudad una acumulación de entre 3 y 5 centímetros de nieve. La nieve después no dejó de caer y acompañó a quienes emprendieron el recorrido desde el centro hacia la montaña muy esperanzados. En el Catedral había algunos lugares con hasta 50 centímetros de nieve, pero acá hay que hacer una salvedad. Cuando hablamos del Catedral, recordemos que este complejo cuenta con 40 cañones para generar nieve artificial y tenerla a disposición. La falta de nieve venía generando muchísima preocupación en la cordillera neuquina y también en Río Negro. Algunas localidades cuentan con otras actividades turísticas para atraer a los visitantes, pero de todas maneras se pierde algo que es muy valioso y esperado, que es el tipo de turista que busca la nieve, que suele ser un turista de mucho poder adquisitivo, no digo que todos, pero la gran mayoría, y suele ser un turista gastador, y suele no venir de acá, de nuestra zona, sino más bien de otras provincias y hasta del extranjero, ¿no? Si no hay nieve, ese turista no vuelve. ¿Por qué? Porque tiene otra particularidad el turista de la nieve, la fidelidad. Si encuentra otro lado, se queda allá. Sobre todo, se pierde con esta situación de falta de nieve mucho turismo extranjero. Se pierden dólares, muchos dólares. Esta preocupación por la falta de nieve no se daba solo en Neuquén y en Río Negro. En Esquel, en la provincia de Chubut, había mucho malestar también entre los prestadores turísticos y los dueños de complejos habitacionales porque la falta de nieve no generaba la llegada de turistas para disfrutar del centro de esquí La Hoya. En Mendoza recién nevó fuerte hace pocos días atrás, pero no había nieve en las leñas. Esto es algo similar, tanto lo de Esquel como lo de Mendoza, a lo que ocurre y ocurrió en nuestra provincia. Estábamos todos sin nieve hasta ayer más o menos, en Mendoza creo que hasta el fin de semana pasado, y ahora ha cambiado el panorama. Para peor, este no es el primer invierno sin nieve. Tampoco hubo nieve el invierno pasado. Las vacaciones de invierno en general para Neuquén y Río Negro fueron malas el año pasado en cuanto a los beneficios económicos. Se pensaba que esta temporada iba a ser mejor, pero hasta la nevada de ayer el panorama venía siendo bastante parecido al del año pasado, lo cual es preocupante o era preocupante. En este contexto hay quienes alzaron su voz contra el gobierno nacional. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el gobierno nacional con que no nieve en los principales centros de esquí? Bueno, escuchen lo que dijo Néstor de Noya, que es presidente de la Cámara de Turismo de San Carlos de Bariloche. Tenemos un gobierno nacional, dijo, que niega el cambio climático. De Noya advirtió sobre la caída del turismo nacional y planteó la necesidad de prepararse, y esto me resulta muy estremecedor. Planteó la necesidad de prepararse para un escenario que podría modificar el futuro de la actividad, ¿no? Estamos
acostumbradísimos en Neuquén y en Río Negro a que en invierno cae mucha nieve, los centros de esquí están a pleno, viene el turismo de Brasil, de Buenos Aires, de diferentes lugares, solamente a esquiar, gastan bastante, pagan en dólares, en euros y se van, ¿no? Bueno, en Bariloche hablan ya de que esto de la falta de nevadas el año pasado, este año, puede significar, debido al cambio climático, una modificación en el futuro de la actividad. La falta de nieve no solo golpea en lo económico y en lo turístico. Un invierno seco impacta directamente en el verano siguiente, pocos meses después, generando un altísimo riesgo de incendios forestales, tal como ocurrió, lo recordarán, el verano pasado. Si no hay nieve, si no hay lluvias en el invierno, los riesgos de un incendio grande y muy destructivo es un riesgo muy, muy grande, muy importante. Por eso se pide tener en cuenta en nuestra zona los alcances del cambio climático. Todo está relacionado, la falta de nieve, la falta de lluvias está relacionado con los incendios en el verano. A pesar de las críticas que se quieren hacer escuchar desde la Patagonia, desde esta Patagonia, por ahora el gobierno nacional no ha recogido el guante y no han hablado del tema. Tras la nevada grande de ayer hubo alivio, decíamos, en empresarios, en intendentes, en secretarios de turismo, en gastronómicos, en hoteleros y en prestadores turísticos. Creen que no es tarde para salvar la temporada y esperan una fuerte llegada de turistas para este fin de semana. Recordamos que terminamos nosotros las vacaciones de invierno este fin de semana, pero les queda una semana más a los de, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la preocupación está latente. ¿Qué pasa si en un futuro no muy lejano ya no se puede asegurar la presencia de buena cantidad de nieve en julio en nuestra cordillera? Es estremecedor de solo pensarlo, pero hay algunos, como les decía, que se lo están planteando y piden hacer algo con el cambio climático, que apunta, al parecer también, a tener injerencia en esto de la falta de nieve por segundo año consecutivo en nuestra Patagonia.